Romanos 14, 17. Es uno de esos versículos, yo a veces suelo decirlo en alguna que otra enseñanza. Hay ciertos versículos que son, ¿cómo decirle? Son versículos que te marcan para ver si realmente sos hijo de Dios o no sos hijo de Dios. Hay versículos que son ayudas para la vida diaria, hay versículos que son, bueno, hay muchos pasajes que son simplemente historias del Antiguo Testamento, que nos sirven para la enseñanza, para tomar ejemplos, pero hay versículos que son tajantes. Por ejemplo, para que me entiendan a qué me refiero, cuando la palabra de Dios dice que no se puede ser salvo por obras, sino solamente por gracia de Dios, es un versículo tan tajante que si vos creés lo opuesto, lo lamento, pero no sos hijo de Dios. Si vos creés que podés obtener la salvación por tus obras, todavía el Espíritu Santo no hizo la obra en tu vida. Hay versículos que marcan un antes y un después de tu vida y te tenés que dar cuenta. Eh, y los hijos de Dios solemos tomar la palabra de Dios de una forma muy distinta a como lo toma alguien que asiste a una iglesia. ¿No? Esto el pastor lo ha explicado muchas veces, ¿no? La diferencia entre un cristiano, entre un asistente y un creyente, o entre un creyente, o entre un cristiano y un, no me acuerdo cuál es la otra palabra que solía usar, pero una de las personas que dice que es cristiana viene a la iglesia, escucha, se aprendió la liturgia cristiana, las alabanzas, pero todavía el Espíritu Santo no hizo la obra en su vida, y el otro es el Hijo de Dios. ¿Sí? Uno es el que va a la iglesia y el otro es el Hijo de Dios. Y al Hijo de Dios, cuando la palabra de Dios le habla, se acabó. No hay más nada que me puedas decir en contra de lo que yo ya entendí en la palabra de Dios. No hay predicador que me pueda a mí convencer de lo contrario de lo que ya el Espíritu Santo hizo la obra en mi vida. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, esto se lo voy a dar como ejemplo personal. Pero, por ejemplo, yo tenía de joven, sobre todo cuando ya adquirí cierta independencia, que ya no dependía de mis padres, para ir o no ir a la iglesia, agarré la mala costumbre, la mala maña de ir cuando se me daba la gana a la iglesia. Pero un día, y yo escuchaba prédicas en mi casa, me parecían a la iglesia en el momento donde yo estaba yendo, muchas predicaciones ya me estaban pareciendo aburridas, sentía que les faltaba algo, entonces yo prefería quedarme en mi casa, escuchaba prédicas en internet. Pero un día el Señor me trae esa palabra y dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y eso me pegó tan fuerte que yo dije, ok, me aburra yo o no me aburre, el predicador predique mal o predique bien, yo tengo que ir a la casa de Dios. Si está lloviendo, me tendré que gastar plata en un remi, yo tengo que ir a la casa de Dios. Y el Señor, cuando nos da a los hijos de Dios, ustedes me entenderán que es así, cuando Dios nos da ese convencimiento de ese versículo, pues capaz que nos falta entender un montón de cosas. Pero cuando el Señor nos da, no nos podemos volver atrás. ¿Sí? Bueno, este pasaje es algo así. Yo creo que es un pasaje que si lo leemos al pasar rápido, puede quedar como una frase linda nada más, que una frase cristiana linda. Pero si lo analizamos parte por parte, vamos a ver que puede ser tajante para nuestra vida. Romanos capítulo 14, versículo 17. Aquí el que está hablando es el apóstol Pablo, pero obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, ¿no? Como hemos estudiado y hemos aprendido en los estudios bíblicos que solíamos hacer los martes y los miércoles, acá no hay, vamos a ver que no hay una ambigüedad. Acá hay una palabra directa y dice, esto es así. No está preguntando si nos gusta o no nos gusta la definición. Pablo dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es el reino de Dios. Dicen, no es comida ni bebida, quiere decir, no es cosas materiales, no es cosas para saciar el mundo terrenal. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No cualquier justicia, no la justicia del mundo, no el gozo del mundo, no la paz del mundo, sino la que da el Espíritu. Esto es el reino de Dios en nuestras vidas. Hay, hay pasajes muy interesantes en la palabra del Señor, en los evangelios, ¿no?
que es cuando se presenta el Señor Jesús, dice, cuando predicaba, por ejemplo, Juan el Bautista, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y en otros pasajes dice, el reino de los cielos ha venido. En el Antiguo Testamento dice, y ahí donde por eso entendemos también que Jesús es Dios hecho hombre, decía en el Antiguo Testamento, Jehová visitará a su pueblo, ¿no? Entonces ya se estaba dando un indicio de que Jesucristo era Dios y que Él iba a traer algo muy importante. Y Él mismo lo dice, el reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos es esto. Una y otra vez lo hemos visto en el libro de Mateo, que lo hemos estudiado en profundidad. Una y otra vez el Señor Jesús repetía esto. El reino de los cielos es esto. El reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos está acá. ¿Sí? No, obviamente todavía tenemos que llegar, el día que llegue, cuando estemos delante de la presencia del Señor, lo vamos a poder experimentar en toda su plenitud. Pero una porción, una pequeña parte del reino de los cielos ya está acá. Y la trajo Cristo. Y acá Pablo nos está diciendo cuál es esa porción del reino de los cielos en esta tierra. Justicia, paz y gozo por medio del Espíritu que tenemos dentro nuestro, que es el Espíritu Santo de Dios, al haber creído en Cristo. Esta mañana yo me puse a ver unos videos cristianos, ¿no? Unas enseñanzas cristianas, cortas de 20 minutos cada una, no sé cuántas vi, pero me vi varias. Pero en una de ellas hay un hermano, lo recomiendo mucho, si quieren ver a lo mejor videos cortos muy interesantes, se llama Juan Manuel Vaz, creo que se llama, o Valls, o algo así. Juan Manuel Vaz, es un español. Muy interesante, un hombre muy ducho, no sé, los que veo que están asintiendo se ve que lo han visto, muy entendido en la palabra, ¿no? Y comentaba algo muy interesante que yo no lo sabía ni nunca lo había pensado, ¿no? ¿Ustedes saben quién es el judío más odiado por los judíos? ¿Ah? Yo pensaría que Jesús también, pero no. Los judíos ven a Jesús como, o algunos lo ven como un profeta más, otros lo ven como un loco, otros lo ven como un simple hombre nada más que nació del pueblo. Pero no, él no es el más odiado, él simplemente lo ignoran a Jesús. Pero hay un hombre, nacido de hombre, de padre y madre, un humano como ustedes y yo, al que los judíos odiaron y odian más hasta el día de hoy, más que cualquier otro judío. ¿Saben a quién es? El que acabamos de leer, al apóstol Pablo. Yo no sabía eso, me enteré hoy. Pero no hay otro judío más odiado por los judíos que el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque para muchos de los judíos, los más ortodoxos, el apóstol Pablo es un traidor al pueblo de Israel. Para ellos, para los judíos ortodoxos que no creen en Cristo, Pablo es un traidor al pueblo de Israel. El mismo apóstol Pablo lo dice. Yo era judío de judío, fariseo, yo tenía todo un currículum terrible el apóstol Pablo. Y yo hacía cumplía todo el diezmo, las ofrendas, el sabbat, todas las fiestas, todo lo que se podía cumplir. ¿Qué pasa? Que el judío, hablo de judío en el sentido del israelita de aquel tiempo, ¿no? No como hoy en día, hoy se habla de judío como una forma peyorativa para hablar de ciertas personas. No, 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 me refiero al judío del primer siglo, del tiempo de Jesús, ¿no? Los fariseos habían tomado el judaísmo, la religión, la habían tomado como una serie de ritos por medio de las cuales vos agradás a Dios. Y el Señor, en su misericordia, se le presenta al apóstol Pablo, camino a Damasco, y el apóstol Pablo pasa de ser un judío hiperortodoxo, no solo hiperortodoxo, un asesino. Porque aunque él no mató con sus manos, él consintió en la muerte de Esteban, el apóstol Pablo, él mismo lo dice. Él consintió, y para el Señor, si vos estás consintiendo, estás diciendo, sí, yo doy mi aprobación, sos cómplice, sos autor intelectual. No sos autor material porque no lo mataste vos con una puñalada o con piedras, pero sos el autor intelectual porque vos le dijiste a los otros, vos les insinuaste que sí. Entonces, exactamente. Entonces, pasó de ser eso, y saben una cosa, el apóstol Pablo fue usado obviamente por Dios, no es que él sea algo especial más allá de cualquiera de nosotros, sino que fue mucho más usado que cualquiera de los otros del Nuevo Testamento. Fíjense que la mayor parte del Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo. Eh, Dios tuvo tanta gracia de él y lo usó tanto que
no solo convirtió su vida, sino que a donde él iba convirtiendo a otros judíos a Cristo. ¿M? Y pasó de ser el más ortodoxo anticristiano a ser básicamente un pilar del cristianismo en la iglesia primitiva. Y es el apóstol Pablo precisamente quien escribe estas palabras que acabamos de leer, el libro de Romanos. Y como siempre, como hemos aprendido, no es cualquier cosa, no se puede tomar a la ligera un versículo, sino que hay que leer el contexto para entenderlo, ¿no? Vamos a ir al versículo 1 de Romanos 14. Si bien todo el libro de Romanos es tremendo, de hecho habíamos empezado un estudio que tenemos que en algún momento continuarlo. Pasa que pasaron varias cositas que nos impidieron continuar como estábamos antes, pero ya lo vamos a continuar. Habíamos llegado creo que al capítulo 3 o 4 por ahí de Romanos. Bueno, fíjense, Romanos 14, 1. El título, aquellos que tengan la Reina Valera lo podrán leer. Los débiles en la fe, ¿no? Y el versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y esto es una de las cosas que más deben haber odiado seguramente los judíos, porque precisamente a ellos les encantaba discutir de puntos de vista, les encantaba discutir por opiniones, les encantaba ser, ¿cómo se dice?, elitistas en su religión. Ellos consideraban que la única forma de ser salvo era convertirse al judaísmo. Y no le hacían la vida fácil de que se quería convertir al judaísmo. Para empezar te tenías que circuncidar, que era algo una operación muy dolorosa, que hoy en día se puede hacer con anestesia, pero en aquel tiempo no. Era hacer la circuncisión así como venía. Ya de entrada les ponían una barrera para que si no te haces esto, acá ni pienses. Y una vez que ya estaban circuncidados, que pasaron todo eso, seguían poniendo obstáculos para ver si realmente querías participar. Se parecía mucho a esas fraternidades de Estados Unidos que a veces se ven en las películas que les hacen novatadas, los atacan, les hacen burla a los nuevos, precisamente para ver si realmente quieren participar de esa fraternidad y si soportan todo el castigo, entonces lo dejan entrar, ¿no? Bueno, algo así eran los judíos. Y, o sea, del primer siglo, ¿no? Y de pronto viene el apóstol Pablo y escribe esto. No, no hagan eso como cristianos. Le está hablando a cristianos acá, ¿no? Obviamente cristianos, la mayoría de ellos eran judíos convertidos al Señor Jesucristo. Dice, reciban al débil en la fe. Reciban al que quiere ser nuevo, al que quiere participar. Recíbanlo. No lo rechacen. Pero no lo reciban para contender sobre opiniones. ¿Qué crees vos? ¿La salvación es así o es así? ¿Se pierde o no se pierde? ¿El Señor viene antes o después de la gran tribulación? No lo reciba, no traigas a alguien nuevo al camino del Señor para estar diciéndole, no, che, mira, vos tenés tatuaje, tendrías que estar buscando la forma de operarte para sacártelo porque son pecados. Mirá los aritos que tenés, sacátelo porque... No, todavía no, pará. Primero recibilo, tranquilo. ¿Sí? Ya va a llegar el tiempo que el Espíritu de Dios, como leímos, el Espíritu de Dios haga la obra en esa vida. Pero mientras tanto, recibilo. Versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, que es débil, perdón, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Acá el apóstol Pablo está poniendo el ejemplo de la comida, pero se aplica a muchas cosas. No nos cerremos en la cabeza a solamente el tema de la comida. Porque, por ejemplo, nosotros los argentinos no tenemos ni problema con la comida, pero ellos sí. De hecho, el mismo Señor se le presenta a Pedro y le muestra que ahora, a partir de la muerte de Cristo y todo eso, Él limpió todo. Ya no puede llamar ni inmundos a los que no son judíos, ni inmundos a los animales, porque yo limpié todo. Entonces, el que quisiera, si algún judío sentía la conciencia de que podía comer cerdo, podía comer. Y si sentía la conciencia de que no, bueno, mejor no comas, ¿no? Pero fíjense cómo dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. O sea, estaba bien, el Señor dijo, podés comer lo que quieras. Son cosas terrenales normales. Y dice, y otro que es débil, o sea, débil en la fe, come legumbre. O sea, dice, no, esto sí, esto no. Y esta distinción es muy interesante, ¿no? Porque a veces muchos consideran que son fuertes en la fe, que son conocedores, precisamente porque andan, no, porque el sábado se debe hacer así, porque la fiesta de Navidad es así, porque la de Halloween es así, y hace demasiadas distinciones entre muchas cosas y cree que tiene una fe fuerte porque cree en muchas limitantes, y acá el apóstol Pablo lo está poniendo al revés. Uno cree que
se puede comer todo. Y otro que es débil, anda viendo qué cosita se come o no se come. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue. Fíjense, el que no come, el que está poniendo limitaciones, no esté juzgando al que sí lo hace. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia, fíjense, acá queda claro que no está hablando de la comida específicamente, porque dice, uno hace diferencia entre día y día. Para uno la Navidad es importante, para otros la Navidad no es importante, o el sábado. Uno hace diferencia entre día y día, el otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto destartalaba todo el sistema religioso del judaísmo. Porque ello es así, y si te moves un centímetro, te vas al infierno. Fíjense que el Señor Jesús sanaba, mostraba su poder en el Sabbat, y se lo querían comer vivo. ¿No? Lo querían apedrear, le querían hacer de todo. ¿Por qué? Porque sanaba en un día que se supone que vos tenés que estar tirado en tu casa sin mover un pelo. ¿Cómo va a estar sanando gente? En vez de darse cuenta, che, este tipo está sanando gente. Este tiene el poder de Dios realmente. Es una locura. Una persona que nació ciega de toda la vida la está sanando. Bueno, no podían ver eso. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en esos detalles religiosos, en cómo se celebra en mi congregación, cuándo se hace la alabanza, antes o después, cuántos minutos tiene que durar la alabanza, qué intérpretes permito de la alabanza y qué intérpretes no permito. Son todos detalles que nos hacen acordar mucho a cómo era en ese tiempo, ¿no? Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea, el que festeja a lo mejor Navidad, no Halloween, obviamente. Eso obviamente no es una fiesta pagana. Pero el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Mm? El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Mm? Una de las doctrinas que más hizo temblar a la religión judaica ortodoxa de principio del siglo, del primer siglo, ¿no? Del tiempo de Jesús, fue esto de que ahora todos se pueden acercar a Dios. ¿Sí? Ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no puede estar haciendo esas distinciones, dice el mismo apóstol Pablo. Ya no hay nada de eso. El Señor en Cristo nos recibe a todos. Si es de pentecostal, si es bautista, si es hermano libre, si hay católicos, hermanos, hoy en día hay católicos que ellos mismos se siguen autodenominando católicos, pero van leyendo la palabra de Dios y van teniendo un entendimiento. A lo mejor le faltan algunas cosas, todavía no pueden sacar las estatuas, pero de a poco el Señor les va abriendo el entendimiento en la parte que Dios les quiere ir abriendo el entendimiento. ¿Mm? Hay otros que se llaman católicos reformados, que directamente hay iglesias que ni estatuas tienen. Una vez hace mucho que de hecho lo volaron el que estaba acá, había venido cuando yo era chico un cura muy jovencito acá y empezó y no habló más de la Virgen, empezó a sacar las estatuas, duró un par de meses y lo sacaron porque no estaban de acuerdo. Pero bueno, hay gente ahí dentro del catolicismo que todavía, que de a poco el Señor les habla, ¿no? Sea que lo hagan en una iglesia, en otro lugar o en sus casas, dice, para el Señor lo hacen. Versículo el 8 leímos, ¿no? Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Fíjense, escuchen esto. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. O sea, para uno como para de los otros. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias? O sea, ¿por qué te parece que es
inferior a tu hermano por hacer ciertas actividades. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y este versículo, hermanos, es el destartalador de religiosos. Versículo 14 es: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Ojo, no que nada es inmundo. En sí mismo, comer no es inmundo, ¿sí? Escuchar música en sí mismo no es inmundo. Vestirse de cierta forma, vestirse en sí mismo no es inmundo. Obviamente hay criterios, ¿no? Tenemos que entender que no todo nos conviene. Pero dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, si vos consideras que el hermano esto a lo mejor, no hay un versículo claramente que diga que algo es pecado, y vos estás viendo, no, pero este hermano festeja tal fiesta, y fíjate que si este hermano todavía no lo todavía el Espíritu no hizo la obra en su vida, o a lo mejor no la hizo en mi vida, si él considera que no es inmundo, vos no te metas en la fe de él. El Señor está obrando en su vida a su tiempo, ¿no? Uno de los errores que se ha cometido muchas veces en la iglesia es querer sacarle las costumbres a las personas que llegan en lugar de predicarles el Evangelio, en lugar de llevarlas a Cristo, en lugar de llevarlas al conocimiento del Espíritu de Dios, tratar de sacarle las mañas, no, no puedes fumar, y lo ven por la calle, che, si sos cristiano ya no puedes fumar más. Deja que el Señor haga la obra, tranquilo, a su tiempo. Yo conozco gente que, un muchacho que cada tanto me ve y me dice, Michael dice, llevo un año y tantos meses sin fumar. Y todavía le cuesta. Y hay otros que me dicen, bueno, todavía cada tanto me tengo que prender un cigarrillo porque... y uno dice, ¿cómo que te sos cristiano ya hace 2 años, 3 años? Ya tendrías que haber dejado el cigarrillo. Dios no obra igual con todos. Dios a su tiempo obra con cada uno, ¿no? Versículo 15. Vamos, fíjense que nos vamos acercando al versículo clave que fue el 17. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿sí? O sea, entristecido, ¿sí? Le afectas los sentimientos a tu hermano porque estás criticando sus actividades, ¿m? Ya no andas conforme al amor. Y ojo, quiero hacer un paréntesis acá. Ojo, no dice, o sea, la palabra del Señor nos enseña que debemos señalar el pecado. Si un hermano está en un pecado, podemos confrontarlo y si tu hermano peca contra ti, anda y habla con él solo. Y si hay algún defecto, cosa, algún hermano, algún líder o el pastor le pueden indicar, hermano, fíjate que esto está mal. Fíjate que estas palabras en la congregación no se pueden usar. Se puede corregir, ¿sí? Se puede instruir con amor. Pero acá no está hablando de eso. Acá está hablando, fíjense, ¿de qué está hablando? De las cosas cotidianas. De la comida, de festejar ciertos días, de vestir de cierta manera, de... ¿Se entiende? De cosas cotidianas que se destruyen con el uso, como dice la palabra de Dios. Versículo 15. Pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado, no sea pues vituperado vuestro bien. Y acá es donde viene el versículo clave, 17. ¿Por qué? O sea, todo esto que acabamos de leer, el por qué es para esto. ¿Sí? Porque el reino de Dios, porque lo que Cristo vino a hacer, que fue a salvarnos por medio de su sangre, y que todos los que crean en Cristo van a llegar de una manera u otra, uno van a llegar con más años de cristiano, otro con menos años de cristiano, uno van a llegar con más sabiduría y otros con menos sabiduría, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no se trata de si se festeja una fiesta o la otra. El reino de Dios no se trata de si se debe comer una comida en tal fecha o si se puede comer pescado en Pascua o no se puede comer carne. El reino de Dios no tiene nada que ver con eso. El reino de Dios, lo que Cristo vino a hacer para ese pedacito del cielo que nos vino a traer, es esto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia. En primer lugar, justicia. Nosotros en este
en esta parte del mundo, la palabra justicia la entendemos por el lado de los juicios, ¿no? Pero acá en la palabra del Señor se refiere a la justicia de ser justo, ¿sí? Dice, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Dice también ¿cómo es que dice el Salmo? El justo, creo que dice justo florecerá como la palmera, si no me equivoco. Así, muchas veces se utiliza la palabra justo. Y en la palabra, cuando el Señor habla de justicia acá, de justo, se refiere a las obras que uno realiza día a día que tienen que ser obradas con justicia. ¿Y cuál es el parámetro para saber si son justas o no? Bueno, lo tenemos, fíjense, vamos a ir rápidamente a... esperen que yo lo guarde aquí. Santiago, si lo quieren ir buscando. Santiago, capítulo 4, versículo 17. ¿Cómo sabemos si estamos obrando bien, si lo que tenemos que hacer es bueno o no, si deberíamos hacerlo o no? Santiago 4, 17. ¿Qué dice? No es muy complicado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Es así de simple. Eso es obrar con justicia. ¿Cómo sé si yo estoy hablando con justicia? Esto que voy a hacer, ¿podría ser un poquito mejor? A mí me toca mucho, este versículo es uno de los que como les decía, cuando lo entendés, también te toca para siempre. Si sabes que lo que estás haciendo, no dice si hacerlo malo, dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que tiene la oportunidad de obrar mejor de lo que está haciendo y no obra mejor de lo que lo podría hacer, está en pecado, porque sabes que lo podrías hacer mejor. ¿Mm? A veces, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el negocio me suelen mandar unos tickets para imprimir. Me mandan 4 tickets, yo puedo decir, genial, 4 impresiones, 200 pesos cada impresión. Pero la conciencia me dice, es un ticket, sabes bien que entran 4 en una hoja. Entonces yo le pregunto, ¿querés que te ponga uno por hoja o querés aprovechar y meter los 4 en una misma hoja? Y la gente me dice, ah, sí, genial, total, yo los corto con la tijera. La gente se va contenta y yo obré conforme a lo que el Señor quería. ¿Gané menos plata? Sí. Pero yo sabía que era mejor obrar así. ¿Cómo voy contra el Espíritu Santo que está en mí, que me está diciendo, sabes que esto es mejor, sabes que lo vas a bendecir, lo vas a beneficiar? ¿Por qué no hacerlo? ¿Mm? ¿Por qué no hacerlo? El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. En primer lugar, obrar de una manera justa en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Ahí estamos manifestando el reino de Dios. Y fíjate, o fíjense, les digo todo, hay algo muy curioso que me ha pasado, y el Señor me libre, no lo digo para alabarme a mí mismo, sino por la gracia y la gloria de Dios pasa, pero porque yo cuando tengo que hacer cosas como esa, o a veces recomendarle, me dicen, este auricular es mejor que uno vale 10.000 y el otro vale 20.000. ¿Este es mejor que este? Y a mí me toca decirle, mira, este es más caro porque es marca. Me toca decirle la verdad, no le puedo, no, sí, la diferencia sonora es brutal. Yo los escuché y suenan parecidos. Si vos querés algo, ¿qué cambia? Y los materiales por eso son un poco mejor, pero el sonido no va a mejorar. Van a ser auriculares, se van a escuchar como auriculares. Entonces la gente a veces me dice, no, prefiero algo de más calidad. O a veces me dice, no, bueno, si es lo mismo me llevo el más barato. Pero por ser así, muchas veces la gente ha venido al negocio y me ha dicho, ¿tenés tal cosa? No, vos sabés que me entra la semana que viene o la otra. Acá otra cosa, decirle a dónde lo puedes conseguir. Mira, acá Feri Cosa lo vende. Anda ahí. ¿Y sabés qué me han dicho muchas veces? No, no, te espero a vos. Yo prefiero tratar con vos. ¿Por qué? Porque el Señor ha permitido que así, al obrar bien, han visto eso y dicen, no, me lo han dicho. No, no, porque vos me gusta más cómo me tratás vos. Me lo han dicho muchas veces. Muchas veces me lo han dicho así. La bendición que no fue, o la bendición, o la pérdida, entre comillas, económica por un lado, en realidad resultó para bendición. Porque el que sabe hacerlo bien, el bien y no lo hace, está pecando. En esos detalles está la justicia, ¿sí? No en que tratemos de ser justicieros,
aquel hizo esto, mirá, aquel. Eso no es ser justiciero, eso no es justicia. Querer, aquel habló de esta forma cuando aquel otro fue bueno, eso es criticar, eso es juzgar. No, no se refiere a ese tipo de justicia, sino a ser justos uno. Ahí se manifiesta el reino de Dios en nuestras vidas, cuando obramos con justicia. En segundo lugar, paz, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz. Y esta palabrita que el mismo Señor Jesucristo antes de irse, luego de la resurrección, les dice a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Y si yo no les doy la paz como la da el mundo, porque la paz que tenemos viene por medio del Espíritu de Dios. Ahora la pregunta es, ¿estamos en paz con lo que hacemos? Cuando obramos, cuando tomamos decisiones, ¿nos quedamos en paz o nos quedamos con la bronca? Cuando sabemos que a lo mejor por haber obrado bien salimos perdiendo económicamente, o a veces quedamos mal parados delante de alguien por decirle la verdad con amor, pero no lo quiso entender. ¿Nos queda la paz de Dios? Porque es otra de las evidencias de la salvación, que a pesar de las tribulaciones, de los defectos, de los problemas económicos, lo que sea, la paz no se va. No entendemos por qué, pero no se va. Y sabemos que hicimos lo mejor que pudimos y pudimos a lo mejor poner un poco más de esfuerzo, pero hicimos lo que pudimos. Y las cosas no resultaron bien y el Señor te deja esa paz de, tranquilo, vos ya hiciste lo que tenías que decir, hablaste lo que tenías que hablar, predicaste lo que tenías que predicar, o te callaste como te tenías que callar. Capaz que uno sentía que tenía que hablar y a veces es más sabio cerrar la boca. Y el Señor nos da, Señor, hice bien. Y en cuanto empezamos a buscar al Señor, empezamos a buscar su palabra, si obramos bien, Él nos trae paz. No, tranquilo, si obraste bien. Déjame el resto a mí. Déjame que yo hago el resto. Vos quédate en el molde. La misma paz aplica para nuestros hogares. ¿Vive mi esposa en paz en el hogar? ¿O llego yo y se pudre todo? ¿Vive en el caso de las mujeres? ¿Llega el esposo de trabajar y en el hogar puede ver la paz de Cristo en su mujer? ¿O llega el marido y escucha reproches? ¿O llega la mujer y el marido empieza, que no limpiaste esto, que no hiciste otro? ¿Hay paz en el hogar? ¿Los hijos pueden percibir paz en el hogar? Cuando viene alguien nuevo, cuando viene alguien a visitarnos, ahí de la esquina va escuchando los gritos ya de nuestra casa. ¿Hay paz en el hogar? Es una evidencia, hermanos, de que somos hijos de Dios. Es una evidencia. Yo tengo un defecto de fábrica, le llamo yo, que he tenido que aprender a controlar. Y digo en el defecto de fábrica porque tengo parientes que sé que son así, que soy muy jetón. Y a veces cuando hablo, cuando quiero expresar algo, se me sale el vozarrón y mi esposa muchas veces me decía, y yo a lo mejor no hacía nada malo, simplemente le decía a alguno de los chicos, te dije que no hagas eso, y abro, no sé cómo, pero se me abre la garganta y sale una voz que retumba todo. Y ella mucho tiempo me estuvo diciendo, no me gusta porque da la impresión de que sos un hombre que grita en la casa. Y capaz que fue una vez nomás, pero pasó un vecino y escuchó, mira cómo grita en la casa. Y entonces tengo que estar teniendo cuidado y agarrándome a veces, y a veces se me sale. Dominio propio, sí. Y tengo que estar intentando darme cuenta cuando elevo la voz innecesariamente. Porque eso aplica para la paz de ella. Yo necesito que ella esté en paz. Y a veces no me sale, a veces sale el bozarrón. No es que ande los gritos, pero sale y tengo que, uy, perdón, perdón, se me salió. No, no quiero gritar, no quiero, simplemente soy jetón. La paz, ¿sí? La paz que podemos brindar a nuestra familia, la paz que podemos brindar en la congregación, cuando venimos acá. Los hermanos vienen, la otra vez hablábamos de eso, ¿no? Que a veces una hermana que pasó un tiempo por acá y se fue, ya no está más, pero bueno, una enseñanza que me dejó para mi vida es cómo puede ser que los cristianos se juntan y lo único que hablan es de las enfermedades que tienen. Decía yo, es verdad.
Sí, porque tengo que ir a este, el otro tiene que ir a verse la próstata, el otro tiene que ir a verse, tengo que tomar tal pastilla, no me tengo que olvidar tal hora. Está bien, tenemos que orar por la necesidad de decir la hermana esta, pero de lo único que hablan los hermanos es de todas las enfermedades que tenemos. Hablemos de otro tema, decía la hermana esta. Y traemos paz, o traemos el tema de, bueno, ahora ya gracias a Dios no lo vemos, pero hace unos años todo el tiempo era el dólar, el dólar. Hasta terminaba, viste cómo entonces fue el dólar, viste lo cara que están las cosas, viste lo que está haciendo el presidente. Y al final, en vez de salir de acá con paz, salimos preocupados por la situación económica del país. La paz nos tiene que acompañar en todas nuestras conversaciones. Obviamente, el momento de pedir, como lo hemos hecho, para las oraciones, ese es el momento adecuado. Pero no podemos estar todos los días hablando de todos los procedimientos que nos tienen que hacer, que tenemos que ver, que tenemos que chequear acá, tenemos que chequear, que está bueno para orar. Lo hablamos cuando está en una reunión de varones. Genial, ese es el momento. La reunión es el momento. Porque ahí es el momento que podemos orar. Pero no podemos después estar en la calle hablando al vecino de las enfermedades que tenemos, al otro, no, viste qué mal que está todo. Y bueno, yo tenía la mala costumbre de hacer eso. Yo tenía muy mala costumbre tenía yo de hacer eso. Como me gusta la política, me encanta la política, me encanta ver, yo me mantengo informado. Tenía la mala costumbre, te pones a hablar con la gente y terminas. Y sí, porque viste esto, y Nisman que lo mataron y el otro, y te terminas hablando de cualquier cosa menos del Señor. ¿Transmitiste paz en lo que dijiste? ¿Esa persona se fue con más paz que con la que entró? Bueno, eso es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Que obramos con justicia, pero que también la paz está en nosotros. Y por último dice, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y el gozo sabemos que no es algarabía, sabemos que no es que estamos todo el día con una cara de feliz cumpleaños. A veces estamos derrotados, a veces llegamos cansados y solo queremos dormir o solamente queremos que nadie nos moleste. Porque estamos cansados, porque nuestro cuerpo se fatiga. Pero aún así, maquinando todas las cosas que nos cansan, todas las cosas que queremos cambiar, todas las cosas que no podemos lograr, cuando empezamos a hablar con el Señor, porque es muy importante eso, estas cosas se dan precisamente porque tenemos comunicación directa con el Señor. Porque si nos quedamos callados y no oramos, a veces no largamos las cosas y no nos damos cuenta. Pero empezamos a hablar, Señor, estoy cansado de esto, estoy cansado de lo otro, vos sabés, vos conocés. Y de a poco empezamos a notar que nos desahogamos, porque el Señor quiere que hagamos eso, con respeto, pero que nos desahogamos en su presencia. No que vayamos al vecino a decirle lo mal que estamos. Para eso está el Señor. Y cuando terminamos de orar, ¿qué viene a nuestra vida? Viene el gozo del Señor. Viene esa paz, viene ese gozo en nuestro corazón que nos dice, pero al final el Señor tiene el control de todo. Al final, sí, pasó esto, pero el Señor va a proveer. No sé cómo me va a alcanzar para alquiler, no sé. No me voy a desesperar. Yo confío en vos, Señor. Y ahí es cuando viene el gozo del Señor. Dice la palabra del Señor que para que el corazón, la alabanza dice que es la que trae gozo al corazón. Por eso la alabanza, las canciones que se hacen van preparando el corazón con gozo para recibir la palabra. Estas tres cositas, hermanos, como les decía al principio, tienen que estar presentes en nuestro corazón, en nuestra mente, recordando día a día si estamos obrando con justicia, con paz y con gozo, pero no con una justicia nuestra, no con la paz de que no pasa nada malo, no con el gozo de que estoy contento porque heredé plata. Ese gozo más vale, así cualquiera tiene gozo. No. Es el gozo, dice, en el Espíritu Santo. Es porque el Espíritu de Dios ya hizo la obra en nosotros y la vida la vemos de otra forma. Es así. La paz la tenemos de otra forma distinta a la del mundo. Totalmente distinta. Amén. Espero que el Señor haya hablado y haya sido más claro que yo humanamente.